Seguimos ahora con la sección de diseño de programas. Ya hemos visto cómo manipular datos en el lenguaje de programación. Ya hemos visto que finalmente un programa va a ser un conjunto de funciones, de los cuales va a haber una función principal. Ahora entonces vamos a empezar a fundamentar el proceso de diseñar programas. ¿Qué necesitamos para aprender a programar? Entonces, para aprender a programar hay dos cosas básicas. La primera es dominar el lenguaje de programación, porque vamos a comunicarnos con una máquina, entonces necesitamos dominar el lenguaje en el que nos vamos a comunicar. Igual que tenemos que dominar un lenguaje, inglés, español, francés, para comunicarnos con alguien en el idioma que entiende. Entonces, el idioma que entiende la máquina es un lenguaje de programación, tenemos que lograr dominar el lenguaje para comunicarnos con él. Como la máquina es una máquina como tal, entonces el lenguaje tiene que ser dominado de manera clara, concreta, concisa, de manera que podamos comunicarnos con la máquina bien, que es diferente cuando nos comunicamos con un humano que podría entendernos lo que queremos decir, aun si no nos comunicamos perfectamente bien. La máquina no. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender el vocabulario. O sea, qué palabras entiende la máquina y yo tengo que conocerlas para poder comunicarme con ella. Segundo, cómo combinar esas palabras para poder armar frases. Eso implica conocer la gramática del lenguaje de programación, para poder hacer frases correctas que después sean bien interpretadas por la máquina. Que la máquina las interprete bien significa que las entiende, o sea, que entiende el significado de lo que yo escribo, o sea, la semántica de lo que yo escribo. Luego yo tengo que entender cómo entiende la máquina, cuál es la semántica de la máquina para poder expresarle exactamente que haga lo que yo quiero que haga. Eso significa dominar el lenguaje de programación. El segundo elemento necesario para aprender a programar es saber tomar un problema y volverlo paso a paso en un programa. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo escucho el problema, tengo que lograr entenderlo al punto de que digo, bueno, lo relevante para hacer un programa y solucionar ese problema es lo siguiente y lo irrelevante es tal cosa. Entonces yo me quedo con lo relevante para hacer el programa. Lo irrelevante no, tengo que aprender a distinguir qué es relevante y qué es irrelevante. Cuando hago eso ya logro decir, bueno, entonces este programa va a consumir tales cosas, va a recibir como entrada tales cosas y va a devolver como salida tales otras. Eso es lo que llamamos entradas y salidas, que consume el programa y que produce el programa. Cuando ya sé qué es lo que tiene que hacer mi programa, entonces ahora voy a programar. Pero antes de empezar a hacer mis propios programas, miro si en la batería de cosas que ya están hechas o que yo mismo he hecho o que vienen en el lenguaje de programación, ya hay funciones o programas que hagan parte de las cosas o todas las que yo necesito. Y entonces armo como mi arsenal de cosas que ya tengo para programar, miro qué me falta y lo que me falta lo convierto en funciones auxiliares que las programo yo y luego la unión de todo eso termina dando mi programa. Todas esas funciones auxiliares las tengo que desarrollar. Entonces eso es el desarrollo como tal del programa y luego de desarrollarlas tengo que probar que quedó bien, ¿cierto? Y si no quedó bien, entonces tengo que depurar, que significa mirar qué quedó mal, arreglarlo, corregirlo, volverlo a probar hasta que quede bien. Todo ese es el proceso, digamos, de coger un problema inicial y volverlo un programa final que resuelve mi problema. Esos son los dos elementos claves para aprender a programar. Uno se puede preguntar entonces, pero ¿para qué tanto trabajo? Yo ya hacía programas desde el colegio donde cogía una plantilla, le cambiaba dos o tres cositas y eso ya hacía cosas. Resulta que lo que vamos a aprender aquí es a fundamentar una actividad profesional, no una actividad, digamos, artesanal, para divertirme, es una actividad profesional y resulta que en esta profesión los que programan no programan para ellos mismos, no programan normalmente con muchas otras personas y para muchas otras personas. Entonces tienen que producir programas buenos, pero entonces, ¿qué entendemos por un programa bueno? Entonces un programa bueno debe ser un programa que tiene, no solo que funciona, sino que en escrito, por escrito está qué hace el programa, qué datos recibe, qué cosas produce, cómo se debe usar. A veces hay un programa que tiene 18 maneras de usarlo, las 18 maneras de usarlo bien descritas. Con eso cuenta un programa bueno. Si un programa no trae eso, así funcione, no podemos caracterizarlo como un programa bueno. Tenemos que estar seguros que funciona bien, que úselo como lo use, con los datos que entre, eso devuelve el resultado esperado de manera correcta. Si un programa no funciona bien,
no nos sirve. Es importantísimo. Nos han enseñado en la vida común y corriente que los programas pueden no funcionar bien, pero esa no es una buena principio. Los programas tienen que funcionar bien. No, que esto no funcionó, no, apague y prenda que eso después le funciona. Eso no es una buena técnica, eso no es un programa bueno. Un programa bueno, un programa que funciona perfectamente, como una nevera, que o funciona o la devuelvo. Los programas deberían ser así. Y la tercera característica de un programa bueno es que debe ser fácil de extender. Normalmente cuando usted programa para alguien y le entrega una solución, apenas le entrega la solución, esa persona dice, ay, pero me hubiera gustado también que hiciera esto, me gustaría también que pasara esto, ya que hace esto, ¿por qué no hace esto? Y eso implica extender el programa, modificar el programa. Si esos pequeños cambios que pide una persona implican pequeños cambios en el programa tiene una buena cualidad. Pero si esos pequeños cambios que pide alguien implican unos cambios fundamentales en el programa, estructurales, quiere decir que el programa no era tan bueno, porque no es fácil de extender. Entonces necesitamos hacer programas con esas características y eso no se hacen artesanalmente. Hay que tener algún proceso profesional de desarrollo, de diseño, para lograr que los programas tengan esa característica. Por eso, tanto trabajo para fundamentar la actividad de programar. Por otro lado, como les decía ahorita, los programadores no trabajan para ellos, ¿sí? Entonces, ¿para quién trabajan? Pues trabajan para otros usuarios, que son los que van a usar sus programas, o otros programadores que van a incluir dentro de sus programas, programas que yo hago para hacer lo que ellos hacen. Luego, tengo que poder comunicar, la gente tiene que poder entender lo que hacen mis programas. Por eso tan importante los reportes que les hablaba ahorita. Cuando uno programa, no programa para para resolver mi problema, sino normalmente programa para resolver un problemita de muchos otros que en conjunto producen una aplicación. Esas aplicaciones normalmente se hacen entre muchos programadores, no hay uno solo, son muchos. Entonces programar es un proceso colaborativo. Por lo tanto, si yo voy a colaborar con otros, es muy importante que mis programas los puedan leer otros, que mis programas los puedan usar otros. Por lo tanto, de alguna manera que mis programas se comuniquen con otros sin necesidad de que yo esté allí, porque entre otras cosas, los programadores entran y salen con frecuencia de los proyectos. El que entra debe entender lo que hizo el que sale. Y no necesariamente porque el que sale se lo vaya a explicar. El que se lo va a explicar es lo que hay alrededor del programa que yo hice, los documentos, un buen código, etc. Y el que sale debe preocuparse por dejar algo que entienda el que entra. Esas son dos competencias muy importantes que si uno no las practica, no puede considerarse un buen programador. Resulta que cuando uno entrega un trabajo, los clientes por lo general dicen, ay, pero a mí me hubiera gustado esto. Por lo tanto, ellos modifican constantemente lo que solicitaron. Porque entre otras cosas, un cliente normalmente no se imagina todo lo que podría hacer hasta que no empieza a ver que lo puede hacer. Eh, por lo tanto, los programas que uno haga deben ser fáciles de modificar por mí o por otros. Y otra razón por la cual los programadores no programan para ellos es porque los programas a veces vienen mal, tienen errores, pero tienen errores que a veces no se descubren inmediatamente, se descubren un año después, 5 años después, 10 años después. Y seguro que cuando ese error ocurre, la persona que hizo el programa no está por allí. Entonces otra persona tendrá que venir a corregirlo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de diseñar programas. No se diseñan programas para uno, se diseñan programas para que otros los puedan leer, modificar, usar y crecer con ellos.